Hola, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a mi espacio de entrevistas Lágrima Dorada y los 30 suspiros. Bueno, cada semana, como ya sabéis, yo os traigo un invitado que puede ser pues un literato, un poeta, un actor, puede estar en el mundo del espectáculo, pero esta vez he buscado a una persona que no he tenido el placer de entrevistarla nunca y ahora, como aquel que dice, nos estamos conociendo a través de la pantalla de Skype. Es un artista de los pies a la cabeza y bueno, yo creo que conforme se vaya desarrollando la entrevista, ustedes verán lo que este hombre ha hecho, está haciendo y lo que todavía nos puede dar y ofrecer. Me encuentro delante de Antonio Montiel, pintor y retratista. Antonio, buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. Encantado de estar contigo, con todos los la audición que tú tengas de toda la gente que pueda vernos. Y es un placer que me hayas invitado para tener esta entrevista contigo. Gracias, Encantado. Antonio, gracias. El placer es mutuo. El placer es mutuo. Yo creo que voy a aprender mucho, al menos yo, con esa entrevista contigo. Vamos a ver, empezaré, bueno, te haré un recorrido por toda tu trayectoria, pero empezaré bueno, por tus bases, por cuando viniste al mundo por primera vez. Tú, Antonio, abres los ojos por primera vez en Antequera, en Málaga, un 30 de agosto. ¿Cómo recuerdas esta niñez, esta infancia tuya? Pues como bien has dicho, nací en Antequera de una manera circunstancial, porque por aquella época mis padres, que mi padre es de un pueblo de Málaga llamado Almojía y mi madre de Villanueva de la Concepción, muy cerquita de Antequera. Entonces, como nací un 30 de agosto, estaban pasando las vacaciones de verano en el pueblo de mi madre, materno. Y entonces, pues para dar a luz, fueron a Antequera. Por eso nací en Antequera. Nunca he vivido en Antequera, aunque luego he tenido mucho contacto, y directamente, pues prácticamente de nacer a Madrid, que es donde vivían, y ahí estuve hasta los 6 años y medio. Entonces, los primeros recuerdos, sobre todo Villanueva de la Concepción, porque era un pueblo donde íbamos en vacaciones, donde incluso empecé a ganar mis primeros concursos de dibujo infantil. Ya con 6 años empecé a dibujar prácticamente antes de leer y escribir. A los 3 años y medio ya empezaba a hacer garabatos en una libreta que me había comprado mi madre y bueno, pues a partir de ahí eh, empecé con esa atracción hacia el tema del dibujo y bueno, pues eso hasta el punto de que ya pues me presentaba a esos concursos infantiles que en aquella época organizaba Educación y Descanso y ganaba casi siempre. Así que así fue, digamos, mi primera infancia. Esto significó bueno, un buen inicio para ti, porque sí que yo tengo aquí anotado que ya desde muy pequeñito tú sentiste esta inclinación por el dibujo y la pintura, tal como nos lo acabas de decir. Antonio, ¿qué ha supuesto para ti Pepa Flores, Marisol, en tus dibujos? Pues fíjate, no te lo he comentado antes, pero realmente ya los primeros dibujos empiezo a hacer los primeros garabatos, pero un día mi padre trae de una emisora de Madrid que se llamaba Radio Centro un lote de revistas atrasadas donde en una de las portadas venía un rostro de una joven de unos 18, 19 años que me impactó de tal manera que entonces aparté aquella revista de todo ese lote que había traído y empecé a intentar en aquella libreta copiar el rostro de aquella joven de ojos azules, de aquella expresión, no la que estaba la gente más acostumbrada con aquella alegría que era de niña y luego de adolescente, no, sino ya un rostro más melancólico, más profundo. Con el tiempo, mi madre me fue hablando de quién se trataba aquella joven que empezó a obsesionarme. Y entonces me dijo, mira, ella es
una actriz y cantante que además es de Málaga, de donde somos nosotros, que se llama Marisol. Y entonces, bueno, pues no te puedes imaginar, aquello fue tal obsesión que incluso cuando me ponía malo de una gripe, de cualquier cosa, el regalo que yo les pedía a mis padres, en vez de traerme pues unos pasteles, unos juguetes, lo que fuera, yo le decía, tráeme una revista que venga Marisol. Y entonces iban a los kioscos, preguntaban, y bueno, tú sabes, a veces se podía venir y otras veces no, ¿no? No, Pero yo claro. me enfadaba muchísimo cuando me decían que no habían visto ninguna, ¿no? Y así fue, así empecé a descubrir el mundo del retrato. Gran mujer Pepa Flores, desde aquí también le mando un cariñoso abrazo, gran mujer. Bueno, vamos a ir avanzando, Antonio, porque tú tienes una trayectoria tan inmensa que no sé si nos va a dar tiempo, pero yo quiero que sea así. Vamos a ver, de cuando tú cumpliste el servicio militar, altos cargos del ejército te encargaron numerosos retratos, entre ellos el del rey don Juan Carlos I. Y en los años 94 y 95 cruzaste el charco y fuiste hacia América, donde también posaron para ti diversas personalidades. ¿Qué tenías tú que atraías tanto a esta gente importante? Bueno, primero te tendría que contar que, bueno, a partir de lo de Pepa, de Marisol, el retrato empezó a hacerse algo muy importante en mí, ¿no? Es decir, así como a otros chicos les encantaban pues hacer paisajes, bodegones, bueno, pues yo me decanté por el tema del retrato, ¿no? Y así fue como empecé a retratar ya no solo a Marisol, sino ya pues en Málaga empecé a retratar a muchas personas que me hacían esos encargos, algunas personalidades hasta que efectivamente hice el servicio militar en Madrid, que lo hice voluntario, precisamente para poder ver de cerca los grandes museos, como era el del Prado, como era el de Sorolla, que me encantaba, o como el de arte contemporáneo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo vi que Madrid era una oportunidad que no me ofrecía Málaga en aquella época, porque Málaga, en el año 86, que fue cuando yo decidí marcharme a Madrid, pues era mucho más provinciana que lo que ha cambiado en todos estos años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues fíjate, hago una serie de la revista Lecturas llamada Las Mujeres 10 Españolas y eso me da la opción para luego que me elijan como representante de España para el Festival de Arte de las Américas. Por eso, esa fue la primera vez que crucé el charco, a lo que tú te estás refiriendo. Y Exactamente. entonces, fíjate que en ese festival la presidenta de honor era la esposa de George Bush, padre. Primero sabes que estuvo el padre y luego su hijo como presidente de los Estados Unidos. Y bueno, a ella le encantó mi trabajo e incluso le llegué a hacer un apunte a Bárbara Bush en la Casa Blanca. Y a partir de ahí, pues bueno, luego ya vendrían México y un montón de lugares más que fueron los que hizo que atravesara el charco más de una vez. Tengo entendido que también estuviste en Cuba Sí, con Fidel Castro y también hiciste un cuadro de Fidel retrato. Castro. Sí, sí, efectivamente. Yo colaboraba por aquella época en una revista que se llamaba Andalucía en el Mundo, de una multinacional llamada Interpublic, donde hubo un hermanamiento entre Cuba y España. Y el regalo que quisieron hacerle fue el retrato de Fidel Castro, al que tuve la oportunidad de retratar directamente del natural en la casa presidencial. Y la verdad es que también pues, fue algo que nunca pude imaginar, porque de pronto encontrarme con ese hombre que además no paraba de hablar y al que tuve que darle algunas veces toques de que por favor cerrara la boca porque estaba en ese momento con la boca, ¿no? Así que ya te puedes imaginar, ¿no? Sí, sí, la verdad Anécdotas, que, anécdotas debes tener a montones. Bueno, claro, vamos a ir muchas. avanzando. Tú, Antonio, tengo entendido, si no es así me corriges, que has Sí. sido galardonado con numerosos premios y homenajes y entrevistado por los más importantes periodistas de radio y televisión española. Sí. Tienes un currículum muy intenso. ¿Qué ha significado para ti y qué significa aún la pintura en tu vida? ¿Qué significa, Antonio?
Bueno, pues fíjate, la pintura ha sido mi manera de expresión más directa, porque ya te digo que antes de aprender a leer y a escribir, lo primero que hice fue dibujar, con lo cual, fíjate la importancia de la imagen para mí, ¿no? El retrato como elección porque era lo que, digamos, más me sugería, pero no un retrato que simplemente se pareciera, sino yo he buscado buscar el interior de los personajes a los que retrataba. Había personas que, hay pintores que les interesa más un conjunto, ¿no? Yo, en cambio, he sido más de fondos neutros para basarme mucho más en lo que es eso que yo quiero transmitir del personaje, que no es solamente que se parezca, sino que tenga esa parte del interior, ¿no? Por eso la crítica empezó a llamarme el pintor del alma. Claro. Y era por eso, porque decía, es que tiene la capacidad de retratar algo más que se ve más allá de un simple retrato, ¿no? Entonces, imagínate, ha significado muchísimo porque ha sido mi ilusión, que además luego he convertido en profesión, ¿no? Porque cuánta gente le encanta el mundo del arte, pero se han tenido que dedicar a otras cosas y luego lo han tenido como hobby, ¿no? Pero en mi caso fue además también mi profesión y ha sido siempre pues mi ilusión y mis ganas de luchar para poder ir cada día consiguiendo mejores resultados. Dicen, dicen que a través de la mirada se desnuda el alma a una persona. Bueno, yo me dedico a la poesía y es verdad eso que tú has dicho. Un buen retratista, un buen pintor, sabe sacar el alma de las personas. Es cierto, cuando hablabas yo te escuchaba y me sentía identificada. Tú, Antonio, tengo entendido que te cautivan los rostros. Sí. Los rostros. ¿Cuál ha sido el retrato que más te ha costado determinar? Pues mira, la verdad que no te creas, no hay eso de más difícil, menos, cuando tú ya tienes un oficio y tienes sobre todo esa capacidad de observación, ¿no? Porque además el retrato tiene mucho también de aprendizaje psicológico, ¿no? No es solamente una cara, sino también es un gesto, es una manera de moverte, pues es una sonrisa, es decir, es que son muchas cosas, no es solamente que tú digas, he sacado el ojo igual, he sacado la nariz o la boca, ¿no? Sino es un compendio de muchas cosas. Entonces, bueno, el rostro humano siempre me fascinó, primeramente a través del rostro de Marisol, que fue quien, digamos, me inspira para empezar a querer captar el rostro humano. Y luego ya a lo largo de mi vida, pues imagínate tantas personas, tanto conocidas como personas particulares, ¿no? Ha sido un gran motivo de inspiración para mí. Además, eso me ha dado mucho conocimiento de poder ver mucho en las personas tan solo por conocerlas instantáneamente. Eres un buen psicólogo también, ¿eh? Dime, Antonio, algunos, si es que puedes, si es que puedes, de los nombres de actrices o actores que han pasado por tus pinceles. Uf, pues muchísima gente, ¿no? Desde, bueno, pues Lola Flores, Sara Montiel, Carmen Sevilla, Laura Valenzuela, la baronesa Thyssen, Marta Sánchez, Isabel Pantoja, bueno, yo que sé, un sinfín, es que hay muchísima gente que a veces pierdo hasta la cuenta, pero mucha, mucha gente. ¿Todo mujeres? No, no, no. He pintado a hombres también. Desde, por ejemplo, llegué a pintar, bueno, Fidel Castro, que antes lo has comentado, pero también, por ejemplo, he pintado al tío del rey Balduino de Bélgica, a los reyes de Arabia Saudí, a los dos, tanto al anterior como al actual. Luego después también al rey de España, por supuesto, tanto Juan Carlos como Felipe VI, y Luis del Olmo, Jesús Hermida, Emilio Aragón, mucha gente. Bueno, aquí no acabaríamos, ¿eh? Ustedes estén alerta porque fíjese lo que vamos descubriendo con Antonio Montiel. Bueno, yo ya lo conocí a través de las redes, que he de sincerarme, pero estoy convencida que mucha gente quizá de Latinoamérica o quizá también de aquí de España desconoce algunas de las cosas que nos está contando hoy Antonio. Antonio, ¿cuántas exposiciones habrás hecho a lo largo de tu vida? Pues fíjate, exposiciones no he hecho tantas. Tampoco te puedo decir ahora mismo el número exacto, ¿no? Pero como sobre todo me he decantado más por el tema del retrato, cuando he hecho exposición ha sido más de una manera antológica, recopilando obra
que luego he expuesto, con lo cual no he hecho tantas, ¿no? Pero ya un numerito, pues no sé, pero lo menos más de 20 seguro, más de 20 seguro. Bueno, yo me gustaría aquí añadir un poquito una pincelada, pero no de pintura, sino una pincelada de voz. Por mi parte, yo he estado viendo muchos de estos retratos que Antonio tiene, estas colecciones que las tiene expuestas en Facebook, cualquiera las puede ver. Y bueno, me he quedado maravillada, Muchas gracias. maravillada. No puedo expresarlo de otra manera, porque es que me he sentido fascinada. Aquello parecen fotografías. Es algo precioso lo que haces, Antonio. Y no te lo digo por aludirte, Sí, sino porque es lo que yo he sentido. muchas Eh, gracias. y eso que tú dices del alma, yo también lo he notado en la mirada de muchos retratos de los personajes que tú has podido dibujar. He visto esta mirada a través de los ojos. Bueno, esto solo lo sabe Ah, sacar te, un... te cuento una anécdota simplemente que antes me preguntabas, ¿no? Una de Sí, las mujeres más difíciles de retratar, uh-huh. quizá con la que no es que haya gente más difícil, pero sabes que como en una caricatura hay gente a la cual tiene unos rasgos que te ayudan porque tienen algo muy característico, ¿no? Por eso en las caricaturas es más fácil cuando hay, pues a lo mejor una nariz grande o una boca muy determinada o un corte de cara muy marcado, ¿no? Pues eso al caricaturista le es más fácil que cuando eso es una cara, digamos, más normal, menos de alguna forma, menos llamativa o, menos, o más sutil, ¿no? Entonces, una de las personas famosas, ¿no? que retraté, que me dijo, es muy difícil poderme retratar, fue Lina Morgan. Ah, Y sí. entonces, sí, y entonces yo le dije, digo, bueno, ¿pero por qué? Dice, porque casi nadie me ha logrado captar de la gente que me ha retratado. Nunca me he quedado contenta con un retrato que me han hecho. Y entonces digo, bueno, pues espero a ver si yo puedo dejarte contenta. Total, este cuadro además lo hice para la serie que hice para la revista Lecturas, Las mujeres 10 españolas en 3 dimensiones. Y entonces, bueno, ella ya me advirtió y efectivamente me encontré con que mm, podías poner el ojo igual, la nariz igual, la boca igual, pero si no le sacabas esa chispa que ella tenía, que es lo que hacía realmente, que fuera Lina Morgan, no, era otra. Y tuve complicación y luego lo logré y a ella le encantó. Me dijo cuando lo vio, por fin alguien me logra captar. Así que Muy bien. fíjate. Antonio, ¿cuánto tiempo sueles tardar en elaborar un retrato? Bueno, pues eso depende a lo mejor del tamaño, depende de lo que se te complica, porque como tampoco soy un pintor mecánico, sino que en cada trabajo es casi una aventura, pues, pues se puede tardar dependiendo de la técnica. Cuando es óleo, sabes que a veces hay que esperar a que seque para seguir en las siguientes capas, con lo cual eso te hace que el trabajo tarde más, ¿no? Pero lo puedo hacer perfectamente pues en 2 semanas más o menos teniendo en cuenta todas esas cosas, ¿no? Así es. Antonio, vamos a tocar ahora otro tema que me ha llamado mucho la atención de tu información que he buscado. Te han distinguido embajador por el teléfono de la esperanza. Sí. Cuéntame un poquito cómo ha sido Eso ha esto. sido hace muy poquito, hace muy poco, recientemente. Sí, pues mira, yo he sido un gran colaborador siempre de, de ayuda humanitaria en general y de prestarme pues a diferentes ONGs continuamente desde que era muy jovencito, ¿no? Entonces, bueno, con el teléfono de la esperanza llevo ya 3 años presentando la gala anual que se lleva a cabo en el Teatro Cervantes de Málaga. Y bueno, ya llevaba colaborando incluso anteriormente porque también pues dono cuadros para subastas, no solamente de la esclerosis, de esto de ¿cómo se llama? Del teléfono de esperanza, sino también para autismo, para el cáncer, esclerosis múltiple, es decir, un montón de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora se celebraba el 50 aniversario del teléfono de la esperanza, de la creación del teléfono de la esperanza y se ha hecho una gran gala en Madrid y nada, y hemos sido elegidos embajadores, pues personalidades como Rafa Nadal,
Irene Villa, el psiquiatra Rojas Marcos y la filósofa Adela Cortina. Así que muy contento de ese reconocimiento. Eres un hombre solidario. Además, esto se te añade un tanto a tu favor. Bueno, Antonio, está claro que tú naciste para eso, para perpetuar a cientos y a cientos de personas. ¿Te sientes satisfecho de tu recorrido por la vida como pintor? Pues la verdad que sí, ¿no? La verdad que sí. Aunque yo creo que lo más importante para mí de todo es haber sido un hombre que desde muy jovencito fui muy interesado por el tema de la espiritualidad. Y ese descubrimiento de tener la capacidad de poder indagar, primeramente, incluso hasta en las propias religiones, ¿eh? Porque bueno, tú sabes, en el colegio pues te enseñaban de manera que lo más importante era casi que te aprendieras el catecismo de memoria, más que sacarle aquello realmente al rendimiento del significado, ¿no? Y yo he sido un buscador y quizá una de las cosas más importantes, y quizá por eso a lo mejor me ha interesado más el tema del retrato y del ser humano, es porque siempre he intentado captar esa otra parte que va más allá de lo físico. Es decir, es como cuando incluso conoces a alguien que te cae mal, pero que luego después cuando indagas o lo conoces en las pequeñas, en las distancias cortas, luego después te das cuenta que a lo mejor ese caerte mal viene dado por los complejos que de alguna manera proyecta, por su falta de autoestima. Y todas esas cosas, cuando descubres las trastiendas, te das cuenta que la gente es mejor de lo que muchas veces aparentan, ¿no? Y ese ha sido un gran descubrimiento para mí. Es decir, tener paz interior, darme cuenta de que en la vida no es solamente las cuestiones materiales y físicas, sino que lo importante es llenarte desde dentro y luego después también poder proyectarlo hacia los demás y dar a los demás. Entonces, eso es lo más importante. Qué gran descubrimiento, Antonio, porque, a ver, yo pienso lo mismo que estás diciendo tú. La paz interior es lo mejor que hay para todo ser humano, porque cuando uno tiene paz interior lo transmite hacia los demás. Y, Exacto. y vivimos en un mundo tan convulso, con tanta violencia, que hace falta esta paz interna para poder transmitirla a los otros seres humanos. Qué bonito todo esto, Antonio. ¿Tú crees que la vida te ha recompensado? ¿Ha sido grata contigo la vida, Antonio? Sí, naturalmente. Sí, porque yo soy de una familia de clase media, de padre trabajador, hemos sido 4 hermanos, mi madre ama de casa, no nos ha faltado, pero tampoco nos ha sobrado, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues, ¿quién me iba a decir a mí que me iban a suceder pues tantas cosas que nunca pude imaginar, ¿no? Gente que yo veía incluso por la televisión, en la prensa y que luego después pues hayan terminado siendo amigos y pues todo eso, imagínate lo que significa, ¿no? Entonces, sí, me ha dado muchas satisfacciones y me he sentido muy recompensado. Además, una de las cosas más bonitas que me ha sucedido es que cuando yo en el año 86 me fui a Madrid a la aventura buscando un horizonte mejor que el que me proporcionaba Málaga, dije, me voy de Málaga para poder triunfar en Málaga, que era sobre todo lo que más me importaba. Y fíjate, ¿no? Y he tenido grandes reconocimientos, incluso ahora me han concedido una calle en Málaga con mi nombre. He sido abanderado de la Feria de Málaga, he hecho el cartel de Semana Santa, de feria, he tenido grandes galardones. Es decir, no puedo pedir más, ¿no? Entonces, son muchas cosas. 4 calles en la provincia, de diferentes lugares, ¿no? Que llevan mi nombre. Es decir, muchas cosas que nunca pude imaginar. Así que me siento muy recompensado. Esto ha sido en Málaga, que te han puesto una calle. En Málaga me la han concedido y además ahora también voy a recibir ya este próximo año el título de hijo predilecto que me ha concedido la Diputación Provincial de Málaga. Así que Bueno, bueno, esto lo vamos a decir a la gente que luego nos vea en la entrevista, que si alguien va o está en Málaga, si ven una calle con el nombre de Antonio Montiel, es este señor que tengo aquí delante.
Este señor es el causante que tiene el nombre de la calle. Muy bien. Bueno, vamos a ver, Antonio. Leonardo da Vinci Sí. se hizo un autorretrato. ¿Tú te has hecho alguno? Sí, me he hecho varios y además con una particularidad en alguno de ellos, que es como figura de Jesucristo, porque el arte sacro también ha sido un género que me ha encantado cultivar también desde muy joven, quizá porque tiene que ver mucho con el tema de la espiritualidad, ¿no? Y tengo la suerte de que en Málaga, pues en diferentes museos o en diferentes cofradías, hermandades, pues hay una gran cantidad de trabajos míos e incluso que salen en la propia Semana Santa, como estandartes, ¿no? He hecho carteles de Semana Santa, de diferentes hermandades, no solo de Málaga, de provincia, incluso de fuera. Pero en algunos, con 20 años, quise hacer un retrato de un Cristo vivo y en vez de utilizar un modelo, pues me puse un espejo delante y me inventé el pelo, la barba, y entonces he creado como una especie de un Cristo muy particular que está basado en mí mismo. Y gustó muchísimo con 20 años y no te puedes imaginar, ¿no? Y entonces he hecho varios autorretratos que tienen mucho que ver conmigo. Antonio, explícame muy rápidamente, porque ya vamos avanzando mucho, ¿qué diferencia hay entre un dibujo y una pintura? Pues hombre, pues un dibujo es A unos ver, rasgos. yo lo sé, pero quiero que tú, que eres Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. el profesional, lo expliques de una manera profesionalmente. Pues el dibujo es la ausencia del color a través de las líneas, que se puede hacer tanto con un lápiz, con un carboncillo, en fin, o con un bolígrafo o con un rotulador, ¿no? Mientras que la pintura, pues es ya darle a aquello color, ¿no? Y hay muchas técnicas de pintura, ¿no? Se puede pintar a la acuarela, se puede pintar al pastel, a la cera o al óleo, ¿no? Que es la técnica sobre todo por excelencia, más importante, que es la que han utilizado los grandes de la historia y que por eso, gracias a esa técnica, hoy podemos seguir viendo cuadros de hace siglos, ¿no? Porque el Sí. óleo es la más duradera. Bueno, tú, Antonio, como antes te he dicho, está muy claro que naciste con este don. Ya desde muy pequeño tuviste la gran suerte de poderlo descubrir, potenciarlo y llegar donde has llegado. Pero vamos a borrar todo esto. Si no hubieras sido dibujante o pintor, ¿qué hubieras sido en la vida, Antonio? ¿Cómo te imaginas? Pues fíjate, yo pude haber hecho diferentes trabajos artísticos, porque incluso hasta llegué a dirigir teatro que me gustaba muchísimo y he hecho algunos cortos cinematográficos también. Podía haber hecho incluso de actor también que me interesaba. Pero ¿sabes qué pasa? Que me decanté en principio sobre todo por la individualidad que me daba la pintura. Muy Porque bien. ya, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, con 13 años, dirigí la ópera rock Jesucristo Superstar, que fue además para todo lo que era el colegio, que era un colegio nacional con muchísimos niños y mucha familia que que vinieron a ver aquella obra, fue un acontecimiento, porque era increíble que un niño de 13 años hiciera aquel montaje, ¿no? Y además no solamente dirigiendo a niños de mi edad, sino que incluso mm, incluí gente de la calle, de fuera, para que aquello tuviera mayor profesionalidad. Imagínate. Entonces hice un montaje increíble. Luego dirigí también años después en la Escuela de Arte, ya con 17 años, la obra Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores de Federico García Lorca, ¿no? Entonces, el teatro me gustó muchísimo, sobre todo la dirección, ¿no? Pero podía haber hecho también otras cosas, ¿no? Modelado, la cerámica, un montón de cosas a las que probé, pero me decanté por la pintura. Te decantaste por esto. Bueno, yo no sé si tú dispones de muchas horas libres, porque claro, estás inmerso en este mundo, bueno, de la pintura. Esto me imagino que te conlleva muchas horas de trabajo, Sí. pero ¿te queda alguna asignatura pendiente que aún no hayas podido hacer y que la tengas en mente en un futuro próximo? Pues no te creas, la verdad que no sabría qué decirte, porque he hecho prácticamente casi de todo. Así de Hasta, todo.
Sí, sí, he colaborado hasta en cine, ¿no? Que hace unos años incluso me llamaron para hacer una colaboración especial en una película como director de orquesta en la Ópera de París y se estrenó en el Festival de Cine de Málaga, ¿no? Es decir, es que prácticamente no sabría qué decirte, ¿no? De las cosas que... pero ¿sabes qué pasa? Que hoy en día, cuando estoy en horas libres y me puedo permitir el lujo de no tener que estar pintando, no tener que estar haciendo algo determinado. Me encanta la vida contemplativa también, ¿eh? Es decir, pasearme, pasear por el campo, ver el atardecer. Es que me encanta. Es Ah, algo que he descubierto mucho además ahora con la pandemia, Por porque cierto, tengo... has tocado el tema del cine. ¿Cómo fue el estreno del último musical de Antonio Banderas? Tengo entendido que has asistido. ¿Qué tal? Sí, ¿Qué me tal ha invitó. sido? Pues nada, estupendo, estupendo. Es como si fuese una obra musical de Broadway en Málaga. Así que está muy bien el montaje, está fenomenal y la verdad es que a la gente le gustó mucho. El día del estreno tuvo un gran éxito y además es un hombre que siempre está volcado con Málaga. Eso es algo que le tenemos que agradecer mucho los malagueños. Sí, Paisano a la que yo le pinté a su hija Estela del Carmen cuando era pequeñita. fíjate. ¿Tú eres, Antonio, de los que ven la botella medio vacía o medio llena? Pues medio llena. Sí, sí, yo normalmente suelo ser bastante positivo, ¿no? Aunque no ignoro la situación que estamos viviendo. A mí a veces me preguntan por la pandemia y sobre todo yo lo que más he sufrido en la pandemia es el sufrimiento de tanta gente, porque yo más o menos te puedo decir que he estado bien, ¿no? Tengo una casa además en un pueblo de Málaga, con lo cual he estado muy bien. He podido salir a mi patio, no he tenido que estar comprimido como tanta gente en las ciudades, en sitios pequeños. Y entonces, la verdad que yo lo he vivido bien, pero lo he sufrido mucho por toda esa gente, ¿no? Por toda esa gente. Lógico. Velázquez, Diego Velázquez, fue uno de los pintores también de la corte. Y mi Y, preferido. y el mío, Cuando me preguntan, siempre Velázquez. digo, ¿quién es el pintor por excelencia para ti? Digo, sin duda Velázquez. Velázquez. Total. Yo cuando estuve, bueno, he estado en Madrid algunas veces, cuando una de ellas en el Museo del Prado, bueno, las obras de Velázquez, el San Cristo crucificado, junto con otros más, me cautivó. Bueno, Velázquez para mí, Sí, sí, sí. no sé cómo Es que, calificarlo. no, es que Velázquez es el padre de la pintura, antigua con la moderna, imagínate. Ten en cuenta que incluso en la etapa ya, a partir de una media etapa, digamos ya casi al final, fue un pintor impresionista. Es decir, era un pintor con una pincelada maravillosa. Es único, único, de veras. Mira que hay, yo conceptúo Velázquez, Rembrandt y Goya, para mí los tres, pero Velázquez muy por encima de todos. Por cierto, que dicen que en el cuadro de las meninas él se autorretrató también. Sí, 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 efectivamente. Se le Claro, ve a él pintando, como si estuviera pintando a los reyes que se ven reflejados en el espejo al fondo. Con ese, él descubre además incluso algo que era muy difícil hasta entonces, que era la atmósfera, claro. captar la atmósfera. Y además con unas pinceladas muy rápidas. No te creas que era un pintor. Si tú ves a Velázquez de cerca, te darás cuenta del dominio que tenía del pincel, que con cuatro pinceladas a una cierta distancia conseguía que pareciera completamente real, pero era un pintor ya con unas incursiones impresionistas en una etapa avanzada de su pintura. A mí Así también me es. gustaría puntualizar que Sorolla, el blanco de Sorolla, es de una perfección magistral también. Claro, Sorolla. porque Sorolla ya es un impresionista definido del siglo XX, de los grandes, porque muchas veces se habla nada más de los impresionistas franceses, Monet, Manet, Renoir, pero es que tenemos en España Sorolla, que eso no se puede aguantar, es decir, que eso son palabras mayores también, ¿no? Palabras mayores. Y luego Antonio, hemos tenido Zuloaga, que es otro de los grandes, es decir, ha habido en España hemos tenido grandes artistas.
Antonio, ¿tienes proyectos de algunos cuadros para hacer próximamente? ¿O No, estoy liado con la agenda de retratos que tengo pendientes. Por ejemplo, ahora en este momento estoy pintando al alcalde precisamente de mi lugar de origen, de Antequera, para la galería de los alcaldes de Antequera, ¿no? Y luego después también voy a pintar al presidente de la Cámara de Comercio de Málaga. Es decir, que hay una serie de encargos que estoy llevando hacia adelante y que me ocupan mucho tiempo. ¿Cómo es un día normal para Antonio Montiel? Bueno, pues un día normal es levantarte, tu desayuno y luego ya ponerte a trabajar, ¿no? Inmediatamente a trabajar, después comer, luego después por la tarde pues te sientas un poquito, veo el telediario, veo un poquito la televisión, a lo mejor muy poco, y luego continúo por la tarde también, ¿no? Y luego pues salgo a dar un paseo, a andar, o hacer un poquito de ejercicio, normalmente. Aparte ya luego de los compromisos sociales que a veces tienes y que eso también te ocupan tu tiempo. Lógico. ¿Qué es lo que valoras más en la vida, Antonio? Pues mira, yo creo que lo que valoro más en la vida es la seguridad de estar con gente que realmente me ofrecen confianza. Para mí es importantísimo, sinceramente. Valoro mucho eso, el sentirme que, que estoy rodeado, no de la gente en general, sino de la gente que elijo como mía, ¿no? Como cercana, ¿no? Que se pueden contar con una mano, ¿no? Pero tener esa gente a tu lado, que te sientas de alguna manera como amparado, como protegido de alguna manera, aunque la protección tiene que venir de dentro, ¿no? Pero eso para mí es muy importante. Es decir, porque mis padres ya murieron y además mi madre murió con 59 años, joven, mi padre con 72, ya no están, pero mis hermanos andan muy desperdigados porque viven en diferentes ciudades. Entonces a veces eso lo suplen las amistades, ¿no? Y entonces es muy importante esa parte para mí. Pero saber que las 4 personas o las 3 que tengas que sean verdaderas. Valoro Bueno, mucho eso. Antonio, llevamos ya 36, casi 37 minutos de entrevista. Esto pasa muy rápidamente. Con Antonio estaríamos hablando horas y horas porque, como ya he comentado en el inicio de esta entrevista, es un hombre con una vida muy rica, no solo a nivel profesional, sino, como él acaba de decir, a nivel social. Y bueno, y que ha conocido a muchísima gente, con lo cual podríamos estar dialogando horas enteras, pero no le vamos a restar más tiempo de su trabajo, porque sé que él tiene trabajo, y yo le agradezco en profundidad que, bueno, me haya prestado estos 37 o 38 minutos de entrevista, que conocerlo un poquito más a nivel humano, no solo a nivel profesional, sino a nivel humano, nos ha desprendido una buena sintonía, al menos a mí, y yo creo que a todos también. Y bueno, somos tocayos, Antonio, Es Antonia. verdad. Somos Qué tocayos. bien, qué bien, qué bien. Antonio, pues ya vamos a finalizar la entrevista. Yo te agradezco profundamente que hayas estado aquí conmigo, conocerte a través de esta pantalla. Te deseo muchos éxitos, Muchas que gracias. puedas llegar a Igualmente. cumplir todo lo que te propongas, porque creo que sí, que eres un hombre para poderlo llegar a cumplir todo, un hombre con arte. Y bueno, y repetirte que he quedado fascinada por tus obras. Creo que Muchísimas gracias, la Antonia, por esta invitación y ha sido un placer poder conocerte también y poder repartir contigo esta entrevista que ha sido muy entrañable. Así que Gracias, muchas Antonio. gracias. Muchos éxitos, salud y un abrazo virtual. Lo mismo también para ti. Estamos en contacto. Un Estamos en beso. contacto. Adiós.